¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio, a esta ventana abierta de informativa que abrimos cada semana o casi cada semana en colaboración con Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Hoy hablamos de Diaconía España. Diaconía España se define a sí misma como una entidad social de origen protestante orientada a la acción y el trabajo con las personas más vulnerables, a las que facilita su integración social, desarrollo, la mejora de sus condiciones de vida y la restitución de sus derechos. Diaconía es una ONG que cree en la construcción de alianzas con otras entidades sociales, así como en la promoción y formación del voluntariado. Su nombre, Diaconía, viene de la palabra griega diáconos, que significa servir. El deseo de servir precisamente es de donde nace su motivación y compromiso. Su lema, nos importan las personas, quiere transmitir que las personas son el principal motor de todo lo que Diaconía hace. Y para hablar de Diaconía España tenemos la mejor interlocutora, o una de las mejores interlocutoras posibles, con nosotros a su directora general, Conchi Rodríguez, que está con nosotros, encantada de tenerte en Actualidad Evangélica. Muchísimas gracias, Jorge, por haberme invitado. Pues un placer, sabemos que tienes muchísimas ocupaciones y precisamente acabas de aterrizar de un vuelo que vienes de Cataluña. Y ahora te vamos a preguntar un poquito porque detrás de ese viaje hay un interesante proyecto. Pero quiero empezar por el principio para que te conozcamos un poquito lo que es tu trabajo como directora general, en qué consiste, cómo es tu día a día profesional en Diaconía. Bueno, a ver, yo de profesión soy trabajadora social, pero hace tiempo que tengo ya olvidada esta práctica en cuanto a la atención directa, porque ahora estoy en un nivel, el de dirección general, que es un nivel más de gestión. Mi día a día y mi trabajo básicamente tiene que ver con asegurarme de que realmente la gestión de las personas y la gestión de las subvenciones se llevan a cabo, que funcionan los equipos, que se atiende bien a las personas. Evidentemente, parte de mi trabajo tiene que ver con la estrategia, que lógicamente no la marco solamente yo. La estrategia muchas veces viene también de presidencia o de junta directiva y, por supuesto, también del equipo directivo, que es con el que trabajo ya más mano a mano cada día. Y, sobre todo, gestión de personas, que con una entidad con 350 personas, además de trabajar y representar delante de los financiadores a Diaconía, es una parte de mi tiempo que se lleva grande, ¿no? La gestión de personas, eso, tremendo esto. Y además una entidad, una institución que se ha desarrollado de forma pues exponencial, no sé desde qué tiempo, pero ya tiene más de 25 años Diaconía y me atrevo a decir que hasta la mitad de ese tiempo fue una cosa y en un momento dado pues estalló, ¿no? Explotó de alguna manera en cuanto a proyectos, en cuanto a la posibilidad de formar parte de esa red del tejido social asociativo con la que incluso la administración hace acuerdos y colabora, ¿no?, para la atención a las personas más vulnerables. ¿A qué atribuyes ese crecimiento? ¿Cuáles han sido las claves de ese desarrollo tan importante que ha tenido Diaconía, sobre todo en los últimos años? Pues hombre, evidentemente creo que cuando has expresado cuál era nuestra misión y nuestro objetivo y de dónde viene nuestro nombre, para mí eso es fundamental. El crecimiento para mí en Diaconía tiene que ver con un trabajo profesionalizado de acción social y de entrega a los demás, bien hecho, que intentamos siempre mejorar. Pero sobre todo porque creo que esto es un proyecto bendecido por Dios. O sea, creo realmente que el trabajo que hacemos, igual que hacen otras muchas entidades evangélicas, algunas con las que colaboramos, es un trabajo que pone el foco en las personas, pero es una manera práctica de demostrar nuestro amor a Dios a través del amor al prójimo. Entonces, esto creo que es vital para que Diaconía haya crecido. Y evidentemente sí, también haber tocado en necesidades sociales por cubrir, en las cuales pues también hemos sido un poco atrevidos y hemos dicho, venga, esto tenemos que contestar y funcionar, y un trabajo pues que evidentemente con una serie de profesionales al frente hace que, bueno, pues que hayamos ido ganando evidentemente en confianza, en seguridad y en un trabajo, pues como digo, bien hecho, ¿no? Has hablado de atrevimiento, es una palabra que podría bien aplicarse al conjunto de la acción social evangélica, por lo menos
desde el siglo XIX, cuando se crearon los primeros colegios y residencias para mayores, una serie de iniciativas movidas por el mismo espíritu, ¿no? De servir a las personas más vulnerables, que acompaña al protestantismo, a las iglesias evangélicas desde siempre, ¿no? Y en este caso se traduce pues en esta plataforma que, como digo, tiene apenas un poco más de 25 años, pero que ha alcanzado un desarrollo muy importante. Las personas también hacen a las instituciones, así que algún mérito, por supuesto, la bendición de Dios que he mencionado, pero algún mérito de las personas que han estado y estáis trabajando ahora allí. Que me han precedido. Tenéis que ver, sí. Me consta que en el pasado costó mucho arrancar, por ejemplo, ganarse la confianza de la Administración del Estado, de las plataformas de voluntariado y otras grandes espacios donde donde están los proyectos, donde está la posibilidad de colaborar, participar en esa acción social que el Estado necesita. O sea, el Estado necesita de las ONGs confiables para poder desarrollar, porque el Estado no tiene tiene el dinero, los recursos de los impuestos, pero para asistir a las necesidades necesita contar con voluntarios, con personas, con instituciones. Y ahí entra Diaconía, pero costó. ¿Por qué costó? Bueno, primero porque empezamos siendo algo muy pequeñito. Cuando empiezas con una entidad pequeña que no tiene capacidad de gestión, porque simplemente empezamos como una persona a media jornada y encima no tienes recursos económicos, pues evidentemente empiezas muy poco a poco. Es verdad que el hecho de ser además una entidad religiosa no católica generaba también una cierta desconfianza. Entonces yo creo que estas dos cosas unidas fueron las que hicieron que los comienzos fueran difíciles. Evidentemente todo esto fue cambiando cuando fuimos ganándonos esa confianza y nos dejaron de mirar con esa reticencia. ¿Crees que ahora mismo está superado esa etapa? Bueno, yo creo que totalmente no, porque las ideologías son las ideologías. En los financiadores y los ministerios a los que pertenecen las subvenciones tienen también su ideología, y entonces pues todavía creemos intuir con bastante más sutil, seguridad, ¿no? Con bastante seguridad que, bueno, somos ahí protestantes, sobre todo somos religiosos, o sea, hay financiadores. Además recuerdo también una empresa de muebles muy famosa que quisimos tocar a su puerta para que nos ayudara con donaciones en especie y demás, y cuando vieron que éramos una entidad religiosa no quisieron contar con nosotros. Quiero pensar que es hacia todo lo religioso y no solamente hacia lo religioso protestante, pero bueno, no nos podemos quejar. Hemos ganado la confianza no solamente de instituciones y de los propios financiadores, sino de las entidades del tercer sector, que esto es muy importante también, porque como tú has dicho, trabajamos y creemos y debemos trabajar en red. Entonces esto es sumamente importante. Pero bueno, ahí vamos. Yo recuerdo, me viene a la mente ahora, y me estoy riendo porque me viene a la mente algo que a lo mejor nuestra audiencia recordará, tú también, un político que se hizo famoso, fue viral en un momento dado en su campaña, cuando tenía algunas críticas y tal, y él decía que nosotros vamos a vencer esas resistencias con pim pam propuesta, era se hizo viral lo del pim pam propuesta. Y me venía a la mente porque digo, bueno, a base de pim pam proyectos y buen hacer, Diaconía está ganando la confianza y está obteniendo incluso reconocimientos históricos, ¿no? En algunos de los proyectos en los que está participando. Por ejemplo, el tema de protección internacional, de acogida a refugiados, el tema de lucha contra la trata, que es uno de los grandes proyectos en los que Diaconía está involucrado y que ha merecido el reconocimiento de la Guardia Civil, nada más y nada menos, ¿no? En dos ocasiones ya. En dos ocasiones ya. Y también muy interesante, por innovador también y por oportuno, el proyecto sobre prevención de suicidio, ¿no? El proyecto ZOE. Me gustaría que comentes brevemente esos proyectos para nuestra audiencia, en qué consisten, cómo están, y luego podemos hablar de alguno más. Sí, antes decías el salto cualitativo que tuvo Diaconía fue principalmente cuando entramos a formar parte del sistema de acogida de protección internacional. El ministerio es el que está encargado, el Ministerio de Migraciones, de acoger a las personas que solicitan asilo y refugio, y lo hace exclusivamente a través de las ONG. Somos como unas 25 aproximadamente. Entonces ahí
fue el salto cualitativo. En este proyecto lo que hacemos es acoger a estas personas, las tenemos en nuestros recursos durante 6 meses, se les da evidentemente pues abrigo, refugio, les enseñamos el idioma cuando no vienen de origen con idioma español, evidentemente seguimos su proceso, si nos piden cualquier documentación que está estudiando el Ministerio del Interior para concederles o no el asilo, atención psicológica porque vienen realmente muy afectados, algunos han sido pues víctimas también de violencia de todo tipo, y entonces pues también tenemos ese trabajo. Y lo que hacemos es prepararles para la vida autónoma, que bueno, en el mejor de los casos, cuando se produce una respuesta positiva a su petición de asilo, pues nosotros acompañamos en el proceso, siempre financiado por el Ministerio, ayudándoles en la formación, en que conozcan también cómo es la sociedad española. Tienen que contratar exacto. un alquiler. Tenemos que buscar vivienda para ellos, algo muy difícil, tenemos que encontrar para toda la sociedad y también y mucho más para ellos, ¿vale? Porque son colectivos vulnerables y que existe mucha reticencia hacia ellos, encontrar un trabajo, etcétera. Entonces, bueno, pues ese es un poco el proyecto que realizamos en este sentido. Con Mujer y Lucha contra la Trata empezamos con, bueno, tanto el proyecto de protección internacional, que todavía seguimos con una entidad evangélica que también está colaborando, o sea, participando en el programa como entidad subcontratada, como en el proyecto de trata. Y como nos pasa también con el área de urgencia, todavía al día de hoy y desde el principio hemos trabajado con entidades evangélicas que estaban trabajando en este sector, ¿no? Entonces, el proyecto de Rompe la Cadena, que tiene también el mismo nombre, la red que componen las entidades evangélicas que trabajan en este sector, lo que hacemos es trabajar con las mujeres y empezamos dándoles pues una casa con seguridad para sacarle de las redes que las estaban explotando. Y poco a poco hemos ido avanzando en este proyecto para poder también trabajar aquellas lagunas y que creemos que son necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres y esta lacra que tenemos en nuestra sociedad, que va más allá también de la trata, que lo es, incluso de las violencias, cualquier tipo de violencia sexual y explotación sexual. Y entonces estamos haciendo mucho hincapié en la prevención y la sensibilización, ¿vale? En colegios, institutos, formando a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de ahí ha venido la relación con la Guardia Civil, y también a toda la sociedad en general y a los chavales, a los jóvenes y a las jóvenes y a los chicos, niños y niñas, para poder estar prevenidos acerca de algo que antes no sucedía y ahora por medio de las redes sociales vemos que está muy al alcance, y es que ya no hace falta que vayan a buscar prostitución. Sí. ¿Vale? Sí, es que la prostitución viene a ti en modo de pues videojuegos, redes sociales, agencias como OnlyFans, etcétera. Entonces continuamente estamos intentando innovar en estos proyectos para que realmente pueda llegar nuestro mensaje, la sensibilización, la formación y la prevención. Porque, bueno, por lo menos en ese aspecto sí que queremos levantar la voz. Y luego el proyecto de prevención del suicidio es algo que nos ha desbordado realmente y que también está siendo muy aceptado dentro de nuestras iglesias y muy demandado, porque realmente era un tema tabú, pero que estábamos viendo que es evidentemente transversal a la sociedad, cualquier clase social, si estás en situación de vulnerabilidad es todavía mucho peor, pero también personas, y todos lo conocemos en un ambiente normalizado, ¿no? Está ocurriendo, y entonces aquí lo que estamos haciendo es lo mismo. De momento no estamos interviniendo, sino que lo que hacemos es derivar a psicólogos, porque evidentemente son los que tienen que atender esto, pero estamos también intentando visibilizar y prevenir a través de concienciar cuáles son esos factores de riesgo, cuáles son los factores de protección y formar en ese sentido para que todo el mundo pues, pueda tener por lo menos esa visión y no le pasen desapercibidas las señales que pueda estar mandando una persona de que está teniendo una ideación suicida, por ejemplo, ¿no? O que no pensemos que unas heridas infringidas o que tiene no sean un intento autolítico, que a lo mejor lo es. Claro.
No quiere decir que lo sea, pero exacto, que no se puede pasar por alto esos síntomas. Exacto. Y a veces es una cosa de niños o una tontería, y porque no hay una negación también a veces del entorno cercano que no quieren ver un problema, ¿no? Sobre todo acabar también con el tabú, Claro. el tabú que había sobre este tema para hablar tanto en la sociedad en general como en nuestras iglesias también. Hablando de sensibilización, me viene a la mente ahora una campaña muy interesante que habéis desarrollado hace muy poco sobre prevención de los delitos de odio, con vallas, marquesinas, en los autobuses, en el metro. ¿Tenéis alguna idea del impacto de ese tipo de Bueno, campaña? estamos terminando el año, con lo cual estamos viendo a ver cuáles van a ser los resultados de las personas atendidas y del impacto que hayamos podido tener. A ver, particularmente la semana pasada estuve en un encuentro que fue un poco el cierre que hicimos en Málaga, en la Universidad de Málaga. El proyecto se llama Sin Etiquetas, Sin Odio, y es el primer año que lo hacemos, y fue un proyecto que, a ver, yo ahí mismo pude ver el impacto en el sentido de que estamos colaborando con entidades que son referencia también en este tema acerca de los delitos de odio, de las actitudes discriminatorias hacia determinados colectivos o determinadas situaciones, por ideología, por creencias religiosas, por evidentemente xenofobia, aporafobia, cuando tienes un odio hacia las personas pobres, evidentemente por orientación sexual. Entonces, bueno, yo creo que el hecho de que nosotros también como entidad hayamos empezado a trabajar esto, que en principio lo hicimos pensando en las personas con las que trabajamos en nuestros recursos y ver lo que nos estaba costando que, por ejemplo, alquilaran una vivienda. Si llamaba una persona con acento español no había problemas, pero si llamaba a ella, pues entonces ya el piso estaba alquilado, ¿vale? Entonces esto nos dimos cuenta y dijimos, algo tenemos que hacer sobre ello. Entonces, bueno, impacto. Bueno, allí las personas estaban realmente agradecidas por el trabajo que estábamos haciendo como ONG, por visibilizar esto y unirnos a esta lucha en contra también de los delitos de odio, que precisamente por los discursos que está habiendo, porque hay veces que todo esto acaba en un delito, pero simplemente el discurso de odio ya es un problema que está afectando a nuestra sociedad y lo estamos viendo, ¿no? Entonces, crear el ambiente propicio para es la mano que tira la piedra con la mano, ¿no? Exactamente. Pero me estabas hablando muy interesante todo esto de la sensibilización. A veces me da la impresión que es verdad que es costoso, es un trabajo arduo y a veces es difícil medir el efecto. Entonces como que parece, realmente merece la pena invertir tanto en sensibilización, pero desde luego vosotros que estáis en primera línea podés verificar que es muy importante. Totalmente. Acabas de aterrizar, decía, vienes de Cataluña, concretamente, justamente dando forma o ultimando los detalles de un acuerdo que tiene que ver con el tema de acogida de refugiados, ¿no? Sí. Es una primicia, cuéntanoslo. Sí, a ver, estamos todavía terminando la última confirmación del Ministerio, pero sí, debido a la situación sobrevenida también y el aumento de solicitudes de protección internacional, pues el Ministerio pues siempre nos comparte cuáles son las necesidades, y las necesidades son las de incrementar las plazas de acogida para cada vez más personas que están solicitando asilo. Y en ese sentido, pues estamos ultimando por Cataluña, por León, por Toledo, en diferentes sitios estamos ultimando la apertura de nuevas plazas para poder dar un impulso más en ese sentido y responder como hemos hecho siempre, dentro de nuestras posibilidades y con cautela también, porque eso conlleva también una responsabilidad, que hay que medir para saber si tenemos la fuerza y el músculo que se necesita, que creo que sí, pero con prudencia, y entonces estamos queriendo abrir nuevas plazas para poder dar respuesta también a esta necesidad que han puesto otra vez encima de nuestra mesa. Hablamos antes de atrevimiento, hablamos ahora de ese crecer en ese tipo de dar opciones y oportunidades a personas necesitadas. Creo que, corrígeme si me equivoco, pero me pareció escuchar al presidente de Diaconía, Joan David Grimá, decir que dar el dato de que Diaconía había sido la primera entidad en España en abrir un piso de acogida a mujeres maltratadas de Ucrania, ¿no? Corrígeme los datos. Hemos sido las primeras, por eso de buscar
los huecos donde poder también ser más útiles en la necesidad. La primera entidad que abrió en la Comunidad de Madrid un piso para mujeres víctimas de trata con hijos a cargo y sin límite de edad y sin límite de número de hijos, porque no era lo que se estaba atendiendo en la Comunidad de Madrid, o no podían estar cuando eran a partir de 12 años, o solamente podían tener 1 o 2, o solamente que fueran bebés. Ese era el dato en concreto. Pues ahí queda el dato. Sí. Creo que es importante mencionarlo porque estamos hablando de mucho esfuerzo, empezar de lo poquito, ir con prudencia, pero el atrevimiento está ahí, y mientras haya necesidad, pues y haya gente en diaconía y en las entidades evangélicas que sensibles a lo que está pasando alrededor, pues crecerá. Y esa es otra pregunta que te quiero hacer, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde todo lo que estamos viendo no parece que vaya a ir a menos, sino que va a más. Guerras nuevas, desplazados nuevos, refugiados llamando a las puertas de Europa y de España también. El tema de la trata, que sigue siendo un gigante a batir. Muy lejos todavía de conseguir esa abolición de la prostitución y acabar con la trata de mujeres, niñas, niños víctimas de explotación sexual. El tema de las desigualdades sociales que crecen, lamentablemente tampoco parece que en el horizonte volvamos a disfrutar del estado de bienestar que se soñaba o que tuvimos alguna vez en Europa, sobre todo. Las desigualdades crecen, con las desigualdades crecen todo tipo de males y vulnerabilidades sociales. Si todo crece, también tiene que crecer diaconía. ¿Cómo ves eso? Porque ya ha crecido mucho diaconía y tú lo acabas de señalar bien. Tenemos que ir con prudencia, tenemos que medir el músculo, tenemos que saber qué podemos hacer y qué no, o qué todavía no. ¿Cómo lleváis eso? Bueno, de hecho la experiencia de diaconía ha sido así. Nosotros nos hemos ido lanzando a determinados proyectos pues, atender a determinados colectivos cuando nos hemos encontrado con la capacidad de poder hacerlo. Capacidad no solamente de recursos económicos, evidentemente, sino capacidad también de poder empezar a saber y tener una expertise. Por eso hablaba antes de el buen hacer en cuanto a tener profesionales expertos y preparados para ello. En ese sentido es en el que nosotros hemos ido creciendo y aceptando desafíos y retos. Como tú dices, además estamos viviendo en un momento difícil, que lo estamos viendo no solo en España, en Europa, y también fuera de Europa, en Estados Unidos. Con el crecimiento económico crecen la desigualdad social y las necesidades. ¿Qué nos pasa a las ONGs y entre ellas a Diaconía? Que es muy difícil que primero, no creo que estemos abocados a la desaparición ninguna, por desgracia, por lo que has dicho, ¿no? Porque los problemas no van menguando, sino que van en aumento y aparecen nuevas necesidades, nuevas vulnerabilidades. Pero es verdad que tenemos que ser prudentes en el sentido de poder crecer siempre y cuando se pueda soportar lo que eso conlleva. A ver, hay personas que se podrán meter en nuestra web, en el portal de transparencia que tenemos, y que puedan ver pues el dinero que manejamos y demás, y puedan decir, hombre, esta gente maneja dinero. Sí, pero el dinero que recibimos por un lado sale más de lo que entra. Absolutamente por el otro, porque son proyectos concretos para atender cuestiones o necesidades que se han presentado. Y esto nos deja con las manos atadas para poder atender otras necesidades que a veces llaman a nuestra puerta, pero que no podemos porque trabajamos con la financiación pública del ministerio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer las ONGs y Diaconía también? Si queremos como mínimo mantener, para no crecer exponencialmente y poder hacerlo a medida que vamos teniendo también otros recursos, ¿no? Exactamente, porque cuando tú pones en marcha proyectos y recibes subvenciones, a la vez tienes que tener también un fondo de dinero propio que tienes que tener, porque hay un montón de gastos de estructura o de posibles situaciones que se pueden producir a las cuales vas a tener que hacer frente y no lo cubre el ministerio. Entonces, nosotros normalmente presentamos proyectos para seguir
seguir manteniendo lo que tenemos y, por supuesto, porque creemos que tenemos que seguir manteniendo esos proyectos que tenemos en marcha, pero a veces que tenemos que aumentar, por ejemplo, los financiadores a los que se presentan estos proyectos, claro, o una vertiente de un proyecto que estamos viendo una necesidad. ¿Por qué? Porque si un financiador falla, ¿vale? Tenemos que tener asegurado de que por lo menos hemos intentado que el proyecto continúe presentándolo a otros financiadores. ¿Qué ocurre? Que si no te lo dan, muy bien, era lo previsto. Pero si te dan ese proyecto nuevo, claro, hay que sacarlo adelante. Inmediatamente tienes que seguir creciendo. O, por ejemplo, lo que ha ocurrido ahora con Protección Internacional, de poner encima de la mesa la necesidad de abrir más recursos. Bueno, estos son precisamente lo que decías antes del trabajo mío y también del equipo directivo y de la junta directiva también y del presidente, que muchas veces nos pone contra las cuerdas, ¿no? De decir, queremos un crecimiento sostenible, pero hay veces que en las ONGs es muy difícil parar, porque si paras es muy probable que caigas. Eso estaba pensando, no se puede parar, pero tampoco se puede correr, sí, porque puede ser peligroso, ¿no? Ir en una deriva cuesta abajo en tema económico, que es fundamental, sí, y clave. Pero qué importante, estamos viendo los retos, no los desafíos, pero qué importante las oportunidades de tener una plataforma como Diaconía, con la cantidad de profesionales, esa visión, esos proyectos y ese activo de confianza que ya tiene Diaconía, que hay que mantenerlo también. Es decir, ahora la administración confía en Diaconía para muchos proyectos y como se está haciendo bien, pues esa confianza vale oro, digamos, sí, en todos los sentidos, ¿no? Pero también lo bueno es que aparecen otras oportunidades de repente, porque cuéntame lo de la Dana, por ejemplo, ¿no? Este proyecto con World Vision, sí, que de repente hay una entidad internacional que tiene una capacidad de recaudar fondos, que quieren invertir dinero en ayudar a la reconstrucción de Valencia, a paliar los daños, ¿no?, que ha habido, y necesita un socio allí, necesita una entidad confiable. También en este caso una entidad buscaban cristiana, si fuera posible, pero que pudiera no solo ser cristiana, sino garantizar que puede hacer una buena labor y hacer un seguimiento para que se aproveche el último euro que cualquier donante del mundo vaya a dar. Exacto. A que vaya a lo que tiene que ir y que se aproveche bien, ¿no? Como brevemente. Bueno, ha surgido así, como has dicho, por no repetirme, y lo que necesitaban es precisamente una entidad que fuera un poco intermediaria, porque ellos no ejecutan directamente como World Vision en España, que pudiera ser confiable y que pudiera, a los que donaran a World Vision, pudiéramos transmitirles que somos confiables y que el dinero va a llegar, como tú dices, al final. Entonces, en ese sentido es en el que Diaconía ha participado en esto. ¿Quién está trabajando allí? Pues allí en terreno está trabajando Diaconía Valencia y evidentemente pues también otras iglesias que se verán beneficiadas de este proyecto. Y lo que nosotros estamos haciendo es eso, es coordinar, pues las donaciones que vienen a través de empresas muy importantes como puede ser Mafre u otras a través de World Vision, pues saber qué se está haciendo, cuál es el proyecto. Y la rendición de cuentas después, que es tan importante. Claro. Y entonces ahí, como sí que nosotros tenemos mucha experiencia en poder gestionar fondos públicos, pues es por lo que se pensó, ellos pensaron en este acuerdo en el que Diaconía España participará para poder dar este tipo de... Pues a mí me parece eso es algo muy valioso. Sí. Me parece una gran noticia porque es una muestra de confianza a todos los niveles, ¿no? Y bueno, hay que orar por Diaconía para que puedan mantener el crecimiento sostenible y esa confianza que cuesta tanto ganarla y construirla y luego mantenerla, ¿no? Tenemos que ir terminando, lamentablemente. Podríamos estar aquí hablando una hora más, pero llegamos al final y sobre el final me gustaría pedirte, tú eres una persona muy indicada porque conoces bien pues nuestro pensamiento, nuestra cultura evangélica desde el llano y también desde la posición en que estás como directora general de Diaconía España. Si tuvieras que explicarle a alguien que no conoce bien Diaconía de nuestras iglesias, ¿qué aportación, aparte de ayudar a las personas vulnerables? Fíjate, faltaría más, ¿no? Ni más ni menos. Ni más ni menos, no importan las personas. Pero visto de un punto de vista, digamos, misional, evangélico, ¿qué aporta, qué puede aportar Diaconía al testimonio de fe común
de los evangélicos en España. No sé si la pregunta... Sí. A ver, yo creo que es un privilegio que el Señor nos ha dado en diaconía, y sé que hay otras entidades que también dirían lo mismo que digo yo de sus entidades, ¿no? Es un privilegio poder servir y poder hacer práctica nuestra creencia y nuestro amor a Dios, como he dicho antes, ¿no? A través del amor al prójimo. Eso ya es un testimonio en sí mismo, y como creyentes no nos podemos entender de otra manera que mostrando nuestro amor precisamente a las personas más cercanas, que son nuestro prójimo, evidentemente empezando por los más cercanos, que son nuestra familia y en nuestras iglesias, pero también a las personas que están en una situación de vulnerabilidad. Entonces, para mí eso es fundamental. El hecho de que el nombre también de una entidad que tiene un trasfondo evangélico, protestante, pueda estar en boca de... yo creo que eso también es muy importante, porque visibiliza que no somos solamente una comunidad religiosa, los evangélicos, sino que somos una comunidad que se preocupa y que quiere transformar la realidad de la sociedad en la que vive a mejor. Entonces yo creo que esas dos cosas para mí son fundamentales, porque creo que es un testimonio que no solamente habla bien de diaconía, sino de lo que representa diaconía, que es a todas las entidades evangélicas y a todas las iglesias evangélicas, que está en nuestro ADN hacer programas y trabajar en la acción social a favor de las personas más desfavorecidas. De lo que hemos hablado me quedan dos palabras: servir y atrevimiento. Qué privilegio servir, y hay que hacerlo con atrevimiento, ¿verdad? Sí. Porque tenemos un Dios atrevido, que ha enviado a un hijo atrevido a hacer cosas muy atrevidas por amor al mundo y por amor a nosotros, ¿no? Exacto. Con eso nos quedamos. Gracias, Conchi, de nada, por tu visita aquí a Actualidad Evangélica. Un placer, y a vosotros, amigos, os emplazamos para una próxima entrevista aquí en Actualidad Evangélica, en colaboración con Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.